tardía. Yo estoy teniendo problemas con ese tema y acabo de hablar con el director académico y me dice que mañana me va a poder recibir. Quiero saber qué es lo que está pasando también con mi nota de informática. Ahora yo más o menos le expliqué, pero mañana me va a recibir y ya no quiero más tener este inconveniente justamente con esta materia que estamos teniendo hoy por hoy activo. Y quería saber si vos o Jonathan o Luciana iban a estar mañana por la facultad para que tipo me acompañen a hablar con el director académico para poder solucionar este tema. Ok, Yo, comba, ok. yo Estaría bueno personalmente eso. mañana voy a estar en el Palacio con la doctora con el tema de la planilla. O sea, Jonathan, pero yo creo que a partir de la 1 a las 2 ya vamos a acercarnos a la facultad, vamos a personarnos. Yo no sé qué hora tu cita, pero si coincide con que nosotros estemos en la facultad, sin problema te vamos a acompañar. Ah, genial, entonces el director me dijo que tipo las 10 y media por ahí va a estar, pero como, como él tiene tantas cosas que hacer, yo creo también que para el mediodía por ahí él va a estar llegando, pero yo ya voy a estar mucho antes, lo voy a estar esperando. Y para poder activar, o sea, para poder actualizar toda la parte de informática y ya desde el lunes estar en planilla también. Excelente, Irene. Ese es el video que el profe nos compartió. Vamos a ver ahora y en la próxima clase se va a tocar sobre estos temas. Meterlo a llamarse, vamos a empezar la clase. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es un gusto continuar con este extraordinario Congreso Internacional de Salas Constitucionales. Es fundamental entender que dentro de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional encontramos la magistratura constitucional, la especialización en este tema, la independencia, todo vinculado precisamente a uno de los grandes elementos de contenido del derecho procesal constitucional. Y estamos muy contentos hoy porque nos acompaña el ministro, el magistrado Víctor Ríos Ojeda, quien es vicepresidente de la Sala Constitucional del Paraguay, a quien hemos designado miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Ministro, muchísimas gracias por estar con la academia, que hoy es su academia. Muchísimas gracias, don José. Un abrazo grande a ese país maravilloso, México, un país tan importante, tan estratégico, tan emblemático, no solamente de América Latina, sino de la historia cultural universal. Mi abrazo a los miembros de la academia. Muchas gracias por esta designación que realmente no me la esperaba. Yo soy un convencido de que la academia tiene mucho que ofrecer, tiene mucho que dar todavía a América Latina. Necesitamos cambios profundos, estructurales en nuestra América Latina y ahí es clave la labor de los intelectuales de la academia. Y bueno, yo soy alguien que viene de la academia, que sigo hasta ahora en la academia. He hecho siempre un esfuerzo en mi vida de tener un pie en la academia y otro pie en la actividad política, hoy en la magistratura. Así es que me siento verdaderamente honrado y emocionado por esta designación, José. Y importante que hemos avanzado para que nos acompañe precisamente el magistrado y el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica en un importantísimo congreso en Oaxaca. Ya lo platicaremos y lo analizaremos con tiempo. Pero bueno, hoy el magistrado y el ministro Víctor Ríos Ojeda es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, vicepresidente, doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Nacional del Pilar, con posgrado en el nivel de especialización de Derecho Penal por la Universidad Nacional del Nordeste, rector, docente e investigador de la Universidad Nacional del Pilar, Paraguay, lo que nos estaba señalando, un hombre muy vinculado siempre a la academia, diputado nacional en 2 ocasiones, 2008, 2013, 2013, 2018, presidente por tempore 2011-2012 de la Coordinación General del Consejo Sudamericano de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Culto de la Cámara de Diputados, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Honorable Cámara de Senadores en el 2020, presidente de la Comisión Bicameral
para el estudio de la reforma de la educación superior del Congreso Nacional, presidente de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores en el 2021, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay 2018-2019, exministro, lo que es un secretario de Estado en México de Educación y Cultura, y hoy nuevo miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Bueno, pues el ministro Víctor Ríos Ojeda abordará todo lo que es la esencia, esta génesis, desarrollo y trascendencia de la Sala Constitucional del Paraguay, una sala también paradigmática en nuestra América Latina y en el mundo. Mi querido Víctor, ¿cómo surge esta Sala Constitucional que realmente es reciente, verdad? Así es, José. A ver, la historia constitucional de Paraguay es una historia bastante aún en proceso de consolidación. El Paraguay estuvo, logra su independencia en 1811, en realidad en 1813. De 1813 a 1840 tuvimos el gobierno del doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que es más o menos el fundador, el padre del Estado paraguayo, y posteriormente tuvimos los gobiernos de don Carlos Antonio López, y a quien le sucede su hijo Francisco Solano López. Siendo, en 1844 se aprueba un primer reglamento general para el Paraguay, que hay una discusión doctrinaria, algunos consideran ya una primera constitución, no puede decir una protoconstitución del Paraguay. Posteriormente, lastimosamente, en 1865, se desata una guerra de invasión del Paraguay por parte de Argentina, Brasil y Uruguay, que termina con la muerte del presidente del Paraguay, el mariscal Francisco Solano López, un 1 de marzo de 1870, en la última batalla de esa guerra. El presidente paraguayo, cuando lo intiman de rendición, se niega a la rendición y peleó hasta morir. Y bueno, los aliados quedaron ocupando el Paraguay, y en 1870 provocan una asamblea constituyente que aprueba lo que sería la primera constitución liberal. En esa constitución no aparece la Sala Constitucional, crean el Tribunal Superior de Justicia con 3 miembros, y en esa constitución dice claramente el texto que las sentencias judiciales deben basarse en la ley, no en la constitución. Posteriormente, en 1940, también con un régimen no democrático, se aprueba una nueva constitución. En esa constitución se cambia el nombre, pasa a ser Corte Suprema de Justicia, con 3 miembros, y ahí por primera vez en la Constitución de Paraguay se habla de la condición de que las sentencias judiciales deben fundarse en la Constitución. En 1967, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, esto es importante mencionar, Paraguay empieza a tener procesos democráticos realmente, un proceso democrático realmente a partir de 1989. Esto es importante mencionar. Entonces, estas constituciones se aprobaron en un ambiente no democrático. En 1967, Alfredo Stroessner, que era el dictador de ese momento, promueve una nueva constituyente para poder lograr su reelección indefinida. Se aprueba una nueva constitución. En esa nueva Carta Magna se mantiene la nominación o nomenclatura de Corte Suprema de Justicia con 5 miembros, y por primera vez, repite el texto del 1940, en el sentido de que las sentencias deben estar fundadas en la Constitución y en la ley. Pero en esta Constitución del 67, en el artículo 200, por primera vez, el constituyente establece lo siguiente: el control de constitucionalidad. Expresamente dice que la Corte Suprema de Justicia podrá declarar la inaplicabilidad de normas contrarias a la Constitución o anular las sentencias contrarias a la misma. En 1989 se produce un golpe de Estado en contra del dictador entonces, Alfredo Stroessner, y empieza la transición democrática. En 1992 se aprueba la actual Constitución. Que yo siempre me quejo porque sigo mucho el debate sobre este tema del neoconstitucionalismo, del pospositivismo. Bueno, yo, para que no haya problemas, digo que esta es una constitución pospositivista, porque sé que hay reacciones muy fuertes en contra del neoconstitucionalismo.
pero escucho a muchos grandes doctrinarios, por ejemplo, el doctor Carbonell, que es mexicano, citar a las constituciones encuadradas dentro del neoconstitucionalismo. Cita Colombia, Brasil, la reforma argentina, Bolivia, etcétera, y nunca se acuerda de Paraguay. Pero no hay que olvidar que esta es una constitución de 1992, que puede ser catalogada, digamos, como dentro de lo que es la corriente neoconstitucionalista. En esta constitución se legisla por primera vez a nivel constitucional la creación de la Sala Constitucional. La Corte Suprema de Justicia, nosotros no tenemos tribunal constitucional, tenemos una Corte Suprema de Justicia. La Constitución dispone que la Corte debe estar integrada por 9 miembros. Y le leo así el artículo 258. Dice, la Corte Suprema de Justicia estará integrada por 9 miembros. Se organizará en salas, una de las cuales será constitucional. Después, en el artículo 260, regula los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional. Son deberes y atribuciones de la Sala Constitucional: 1, conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros actos normativos. 2, decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución. Es la única sala creada por el constituyente. La única. Es la única sala creada por la Constitución. Las otras 2 salas, que son la sala civil y comercial y la sala penal, fueron creadas por la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia. Entonces, aquí también en otro artículo de la Constitución establece lo siguiente, también que la potestad del control de constitucionalidad también es del Pleno de la Corte. Es decir, hay casos, por ejemplo, cuando se plantea una inconstitucionalidad contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Electoral, que es el órgano rector del proceso electoral en Paraguay. Bueno, contra su resolución, contra un acuerdo y sentencia de ese Tribunal Superior de Justicia Electoral, se puede recurrir vía inconstitucionalidad a la Corte. En ese caso, solamente el Pleno, o sea, los 9 miembros, debemos entender sobre ese planteamiento de inconstitucionalidad. En los demás casos, es una sala de 3 miembros, salvo que uno de los miembros pida lo que se denomina ampliación de sala. Es decir, vamos a suponer que es un caso complicado, es un caso que tiene efectos, que puede tener efectos institucionales, que pueda afectar el funcionamiento del Estado constitucional de derecho, y bueno, entonces uno puede decir, yo solicito que en este caso se amplíe la sala y que sea el Pleno el que decida sobre este planteamiento de inconstitucionalidad. En definitiva, esta es una gran discusión que por lo menos yo tengo un voto disidente. El control exclutorio de constitucionalidad está concentrado en la Corte Suprema de Justicia, en la Sala Constitucional y en el Pleno. Es decir, solamente la Sala Constitucional o el Pleno de la Corte pueden declarar inaplicable una ley, un acto normativo en cada caso concreto y solamente con efectos para ese caso. Y es aquí donde ahora estamos en un gran corte, menos mal, don José, porque yo soy de hablar así, por ahí tengo incontinencia. No, adelante, por favor. Ahora tenemos una gran discusión. Yo he sentado estuve comentando antes de empezar esta hermosa reunión, que soy nuevo en la Corte, todavía no hace un año que integro la Corte, la Sala Constitucional, y he emitido varios votos en el sentido siguiente. Digo que el control exclutorio de constitucionalidad está concentrado en la Corte y en la Sala. Solamente la Corte o la Sala Constitucional pueden decir, esta ley es inaplicable por inconstitucional en este caso, y solamente en este caso, sin efecto erga omnes. Esta es otra discusión, porque qué pasa en los casos de derechos difusos, colectivos, etcétera, etcétera, una discusión abierta. Pero
el control difuso de constitucionalidad. Yo considero, o sea, el control de constitucionalidad constructivo, yo considero que es difuso, es decir, todos los jueces de la República deben realizar el control constructivo de constitucionalidad y de convencionalidad, porque la Constitución, en el artículo 247, dice expresamente que el Poder Judicial es el guardián de la Constitución, la interpreta, la cumple y la hace cumplir. Y en el artículo 256 dice expresamente que las sentencias deben fundarse en la Constitución y en la ley. El artículo 137 establece el orden de relación de la siguiente manera: o sea, Constitución Nacional, tratados internacionales, leyes del Congreso y demás actos normativos. En consecuencia, en este voto que está generando un gran debate y que para mí también un gran esfuerzo físico, porque estoy recorriendo todo el país explicando el voto, yo digo en el voto que el control constructivo de constitucionalidad, o sea, el control de compatibilidad, esa evaluación desde el prisma de la Constitución, deben realizar todos los jueces, y también el control de convencionalidad en línea con la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a partir de esta gran, feliz creación pretoriana de justamente un gran jurista mexicano, el doctor García Ramírez. Don Sergio, sí, claro. Sí, doctor, qué interesante. Vamos a platicar este tema de la fase constructiva y lo que es el tema de control difuso y la interpretación conforme. Pero de acuerdo a este artículo 260 de la Constitución de la República del Paraguay, que usted alude de los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional, cuando se habla de la fracción primera, habla precisamente que se resuelve sobre inconstitucionalidad de leyes y otros instrumentos, declarando la inaplicabilidad. Cuando hablamos de México, hablamos del tema de la expulsión, y cuando hablamos de inaplicabilidad, hablamos de un control difuso. ¿Cómo interpretar esta fracción primera del artículo 260 en relación precisamente de los deberes de la Sala Constitucional? Bueno, la interpretación, repito, esta es una nueva línea que espero se convierta en jurisprudencia, porque don Sergio también votó solito allá por el 2003. 2003, sí, en el caso Maxan contra Guatemala, 2004 sí, el caso Tibi contra Ecuador también, y el 2005 el Vargas Areco contra Paraguay. Exactamente, Areco. Y bueno, finalmente se convirtió en una jurisprudencia de la Corte Interamericana que yo celebro. Me parece una feliz, maravillosa creación de don Sergio, porque está demostrando en América Latina que muchas veces nuestros estados nacionales solos no pueden garantizar la vigencia de los derechos fundamentales. No hace falta ir lejos, ¿verdad? Para tener un poco las dictaduras militares de la doctrina de la seguridad nacional. Bueno, ¿cómo se interpreta este numeral 1 del artículo 260 de la Constitución sobre los deberes y atribuciones de la Sala Constitucional? Esto es lo que estuve mencionando como control exclutorio. Es decir, solamente, en este caso, la Sala Constitucional, o en su caso, el Pleno de la Corte, pueden decir: esta ley es inconstitucional y la declaro inaplicable en este caso, y de otros actos normativos, entiéndase, qué sé yo, bueno, yo soy rector de una universidad, una resolución del rector, del Consejo Superior Universitario, un decreto del Poder Ejecutivo, cualquier otro acto normativo de autoridad pública, solamente puede ser declarado ese acto normativo inconstitucional por la Sala Constitucional o por el Pleno. Eso está absolutamente concentrado, eso no se discute. Ahora, el otro trabajo, ese control, esa interpretación conforme a la que usted hizo referencia, es tarea de todos los jueces de la República. Al menos. Sí, bien interesante. Cuando hablamos nosotros, qué agradable escucharlo y escuchar a un ministro en este caso de Sala Constitucional, en el aspecto de la magistratura constitucional, en relación cuando se aborda el control de convencionalidad, que atinadamente dice, es de origen francés 79-85, en el caso Nicolo, en el caso social Jacques primero, y luego en estos que se manejan con votos razonados, y luego ya plenariamente, en ese caso de Monacida Arellano contra Chile, que no era ex oficio, pero ya en el caso de trabajadores estados del Congreso contra Perú, que ya pasa en este sentido. Ya nos abordó y nos avanzó usted, porque luego viene mucho el debate cuando hablamos en Uruguay y en algunos otros países, de la trascendencia. Me gustaría volver a hacer hincapié precisamente de que ministros de corte, magistrados de corte, jueces constitucionales, como el caso argentino, tengan sobre todo esa conciencia y esa vocación y voluntad
de respetar lo referente al control precisamente de convencionalidad, que don Sergio, en pláticas de sobremesa, a veces nos podemos debatir, discutir algunas cosas, pero siempre él como generador del sistema interamericano hablaba que no quería que pasara por muchos factores que él explicó aquí en la academia y ha venido explicando del Poder Judicial. ¿Cuál es la vocación hoy de la Sala Constitucional y de la Corte Suprema? Porque vemos, la verdad, que usted en lo particular, ministro, pues tiene una vocación de seguir los parámetros interamericanos de manera integral. ¿Cuál es la vocación de la Sala Constitucional al ejercer precisamente estos deberes, estas atribuciones de la Sala Constitucional conforme a las fracciones 1 y 2 del artículo 260 de la Constitución de la República del Paraguay? Mire, don José, me sorprendió gratamente porque en la Sala Constitucional se da una particularidad. En la Sala Constitucional, el presidente actual de la Sala Constitucional también es presidente de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Fretes es el magistrado más antiguo, está por cumplir los 75 años en marzo y por constitución tiene que lastimosamente dejar el cargo. Es el más antiguo y está el más novel, que soy yo, que asumí hace un año. De pronto después, lo veremos como presidente de la Sala y de la sí, Corte. estamos ahí los dos extremos. Y también está el doctor Bissell. Bueno, están muy abiertos al debate. Estamos realmente en una etapa de intensa discusión, intenso diálogo sobre este tema. Y no solamente en la Sala Constitucional. Le estaba comentando que, bueno, tengo el gusto, la satisfacción de ser invitado en todo el país, sobre todo en el ámbito universitario, pero también por las asociaciones de magistrados, para discutir este planteamiento, y hay una muy buena perspectiva. Entiendo que viene un cambio cultural muy importante en ese sentido, porque el mensaje es claro en el sentido siguiente, que la tarea del control de constitucionalidad y convencionalidad es esencial, es estratégica, es indispensable para la vigencia del Estado constitucional de derecho. Es decir, podemos discutir muchas cuestiones, muchos aspectos, muchos detalles, pero hay un núcleo duro, un núcleo central del Estado constitucional de derecho que compuesto por los derechos fundamentales. Y son las salas constitucionales, en ese sentido, las que deben marcar la línea, y una tarea no menor, que es marcar la línea, marcar el límite de la potestad de los otros poderes que son eminentemente políticos. Me está diciendo alguien que formó parte del Poder Ejecutivo, fui ministro de Educación, sería secretario de Estado, creo que en México, fui ministro de Educación y fui prácticamente durante 3 periodos constitucionales legislador. Y hoy tengo la tarea de estar en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pero es una postura que siempre sostuve. La tarea de la Sala Constitucional es clave, es esencial para marcar los límites para que ningún poder se derrape hacia autoritarismo que queremos superar. Y en el caso de Paraguay, del preámbulo, nuestro preámbulo es una declaración maravillosa porque parte del reconocimiento de la dignidad humana. Es decir, uno puede decir claramente que el fundamento axiológico de la Constitución paraguaya es la vida. La vida entendida no solamente en su dimensión biológica, sino en su dimensión axiológica, espiritual, mística inclusive. Entonces toda decisión, toda sentencia, toda decisión judicial finalmente debe tener como teleología, como objetivo final, garantizar el reconocimiento de la dignidad humana, el respeto a la dignidad humana, que obviamente tiene como base material a la vida. Y así empieza la Constitución paraguaya. O sea, se define como Estado social de derecho, con una forma de gobierno democrática, republicana, participativa, pluralista. Obviamente, la soberanía es del pueblo. O sea, la Constitución de Paraguay tiene todos los elementos de lo que Haber le denomina Estado constitucional, o sea, dignidad humana, soberanía popular. La Constitución es considerada un contrato dentro del cual se pueden perseguir fines educativos. El artículo 73 de Paraguay es un artículo muy claro en cuanto a los objetivos educativos. Hay una garantía jurisdiccional de los derechos fundamentales que pasa por la Corte y por la Sala Constitucional. Entonces, este es un debate ahora, como dicen los medios, en pleno desarrollo, y veo un avance muy positivo en ese sentido.
Ministro Víctor Ríos, cuando hablamos de los deberes y las atribuciones de la Sala Constitucional y nos referimos a estas dos fracciones precisamente del artículo 260 de la Constitución, ¿cómo se puede iniciar el procedimiento ante la Sala Constitucional? En ese sentido, el propio 260 es muy claro y leo para que no... Dice, el procedimiento podrá iniciarse por acción ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y por vía de la excepción en cualquier instancia, en cuyo caso se elevarán los antecedentes a la Corte. Es decir, uno puede estar, por ejemplo, le cuento lo siguiente. Nosotros en materia procesal penal, Paraguay no tiene Código Procesal Constitucional. Pero a principios del siglo XXI hemos adoptado un Código Procesal de carácter acusatorio. Entonces, hay está el juzgado, el fiscal investiga, recolecta todos los datos y después considera que ya tiene los elementos suficientes. El que controla ese proceso es el juez de garantías. O sea, ese juez controla que se respeten todas las garantías. El imputado es el juez que después realiza lo que se llama la audiencia preliminar al juicio oral y realiza todo el proceso de depuración de pruebas, admisión, rechazo, etcétera, etcétera. El Código Procesal Penal dispone que la resolución del juez de garantía que ordena la apertura a juicio oral y público es inapelable. Contra esta resolución, históricamente los abogados defensores plantearon la excepción inconstitucional y se viola el derecho a la doble instancia, porque hay casos en que la defensa dice, esta es una prueba fundamental para mi defensa y el juez de garantías no me la admitió, me la rechazó, por lo tanto, y me dice que es inapelable y no tengo posibilidad de incorporar ya en el proceso. Por lo tanto, plantearon históricamente la excepción de inconstitucionalidad ante la sala. Bueno, felizmente desde mi llegada, consensuamos en la sala que efectivamente es inconstitucional. Es decir, cuando la defensa se siente agraviada porque el juez de garantías no admitió una prueba que considera fundamental para el ejercicio de su defensa, entonces, en ese caso, estamos ante una inconstitucionalidad. Y ahora sí, ya se acepta, aun cuando el Código Procesal diga que es inapelable, que es apelable el auto de apertura a juicio. Entonces, la defensa recurre a los tribunales de apelaciones y ahí muchas veces corrigen los errores, los que son errores desde la perspectiva de la defensa. ¿Quién es el último intérprete en cuanto a la Sala Constitucional y la Corte Suprema? La Sala Constitucional, el último, o en el Pleno de la Corte cuando así debe ser por ley o porque algún miembro de la Corte solicitó la ampliación de sala. Pero así de manera ordinaria, José, es la Sala Constitucional. O sea, originalmente es la Sala Constitucional quien es el último intérprete. Así mismo, que es, yo sé que esto se critica mucho desde una perspectiva de la teoría de la democracia, porque dice, bueno, a ver, son tres. Acá en Paraguay, por ejemplo, que yo creo que es una discusión bizantina, porque en definitiva, la Corte Suprema de Justicia fue creada por una constituyente electa democráticamente y son el ejercicio de la soberanía democrática del pueblo. Bueno, la sociedad decidió organizar de esta manera su control de constitucionalidad. Yo creo que su origen democrático no se discute. Es la democracia la que decidió que, por ejemplo, en Paraguay tengamos una Corte Suprema de Justicia con 2 miembros y una Sala Constitucional con 3. La crítica que nos hacen es, bueno, acá Paraguay ustedes saben que es un país pequeño, somos más o menos 7 millones de habitantes, existe lo que se llama la iniciativa popular, uno puede reunir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo paroxístico, 5 millones de firmas, presenta eso al Parlamento, las 2 cámaras aprueban por unanimidad la ley, promulgan la ley, remiten al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo sanciona, se convierte en ley. Bueno, esa ley, 2 miembros de la Sala Constitucional puede declarar inaplicable por contrario a la Constitución o a alguna convención sobre derechos humanos.
Yo, fíjate, consideramos que a la inversa, porque estos tres miembros presentan el proyecto y lo votan. Y si lo votaran ordinariamente, toda la corte se convertiría en una mera sala de proyecto. Entonces, la verdad es que el área, precisamente la forma que adopta la magistratura constitucional en lo personal, y varios coincidimos, es la idónea. En América Latina ya ha rendido muchos resultados, como lo vamos a ir viendo en esta conferencia guiada, en esta conversación con el ministro Víctor Ríos. Ministro, platicábamos con el ministro, con el magistrado, en el caso concreto Fernando Castillo Víquez, que es el presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, que se habla cómo estas salas se convierten precisamente por ello en una ultrasala, para efectos de que esa tensión entre la democracia y el constitucionalismo pues tenga las soluciones más convenientes que en aras de conservar el Estado constitucional democrático. Sí, sí, y en Paraguay será la siguiente particularidad, que yo en un voto tuve que encontrarle una salida para ser coherente con mi postura. Porque, bueno, uno lee el 260, dice expresamente que de la Constitución, que quien conoce y resuelve sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de las sentencias definitivas o interlocutorias, no distingue si es sentencia definitiva de jueces de primera instancia, de Cámara de Apelaciones o de las otras salas de la Corte. Entonces, en principio, hubo, hasta hoy hay planteamientos, por ejemplo, de inconstitucionalidad contra una resolución de la sala penal, contra una resolución de la sala civil. Pero la ley que organiza la Corte, que es la que creó las otras dos salas, expresamente en su artículo 16 prohíbe plantear una acción de inconstitucionalidad contra una resolución de la sala penal o de la sala civil. Entonces, muchos abogados dicen, no, esto es inconstitucional. Sí, la Constitución dice expresamente que el último intérprete es la sala constitucional. Bueno, me tocó emitir un voto como preopinante, dicho sea de paso, y digo lo siguiente en el voto, que en realidad lo que la ley dispone dice en ese caso es que las otras salas en realidad ya realizaron el control de constitucionalidad, el control constructivo de constitucionalidad. Como la Corte en pleno, de todas maneras, tiene esa potestad de control de constitucionalidad, cuando la sala civil y la sala penal emite una resolución, ejerce, ya realiza ese control constructivo de constitucionalidad. Entonces, también utiliza eso como argumento para decir, bueno, el control constructivo en constitucionalidad es difuso, empezando por las salas de la Corte Suprema de Justicia, que no son la sala constitucional. Esto también es un tema para debatir. Para debate, pero al final de cuentas, si se diera entrada aquí estos procesos de admisibilidad en automático, pues saturarían la sala a niveles que la harían que no pudiera operar en ningún momento. Sería ahora mismo, o sea, a nosotros nos critican mucho la mora, o sea, que somos una sala muy lenta, pero le cuento que en estos días casi un año después pude terminar de organizar mi plataforma informática y tenemos pendientes 7.000 expedientes, porque tenemos las acciones de inconstitucionalidad, las excepciones, entonces finalmente todo el mundo recurre a la sala constitucional. Entonces son 7.000 expedientes y somos 3 miembros de la sala. Por ahí es muy complicado. Entonces, si se hiciera, para coincidir con usted, de otra manera esto sería imposible de gestionar. Sí, el tema de la admisibilidad de todos los procesos. En este momento, ese es el estado actual de la sala constitucional, hay 7.000, pero ¿cuántos asuntos realmente llegan a la sala constitucional por mes, por año? ¿Cuántos son los asuntos que reciben ustedes? Porque estamos hablando que son 3 ministros magistrados en la sala constitucional. Les cuento último dato. Hasta el último dato que recibimos fue, ahora nos tiene que pasar otra vez a fines de este mes de octubre, pero para el mes de mayo ya teníamos 1.600 expedientes. Entre febrero, porque enero hay, no sé, en México, por acá en enero hay feria judicial, empieza a funcionar otra vez el Poder Judicial a partir de febrero, salvo lo que tiene que ver con cuestiones penales. Entonces, entre febrero y mayo fueron 1.600 expedientes.
1.600 expedientes, materialmente imposible. Sí. ¿Qué se avisora para la Sala Constitucional? ¿Hay alguna cuestión de iniciativa en este sentido de limitar el acceso a la sala? Ya platicamos algunos votos por ahí razonados. ¿Cuáles son las perspectivas de la sala? Porque estamos hablando de una cantidad verdaderamente impresionante, viendo la población que hay de asuntos que le toca conocer a la Sala Constitucional. Entonces, pues en el caso de que hablan de mora, verdaderamente es imposible resolver como pudieran querer quienes quieren accesar a la justicia. Bueno, por de pronto lo que hacemos es aumentar la cantidad de relatores, ser mucho más estrictos en el proceso de admisibilidad, pero hay todavía muy en pañales una discusión sobre la posibilidad de tener un código procesal constitucional. Pero mire, don José, es muy complicado porque finalmente también el ciudadano tiene derecho a recurrir y decir, mire, un derecho constitucional mío, un derecho fundamental, está violado. Necesito que el último intérprete, que es, en este caso, del Poder Judicial, que es la Corte Suprema de Justicia, me diga si estoy en lo cierto o no, que me proteja en mis derechos fundamentales. Entonces, yo le digo que personalmente no tengo una propuesta clara en ese sentido porque prefiero pagar el costo de la crítica por la mora antes que limitar la posibilidad en un país que prácticamente nunca vivió en democracia hasta 1989. Es difícil limitar la posibilidad a un ciudadano o una ciudadana para que pueda recurrir a pedir socorro a la Corte, a la Sala Constitucional, en defensa de un derecho fundamental. Interesante, pero por otro lado, por ejemplo, otro de los grandes desafíos del derecho procesal constitucional es precisamente la organización, sobre todo, y la gestión de códigos procesales constitucionales. Partimos de aquel de 1995 de nuestro amigo Sergio Díaz Ricci ahí en Tucumán, y luego algunos que han venido, uno nacional como el del caso del peruano, después el boliviano, etcétera. Y en el caso de la ley 609 que organiza a la Corte Suprema precisamente del Paraguay, la regulación es un poco corta, ¿no? Que digamos, faltaría sobre todo un código procesal constitucional que facilita sobre todo el tema de la función jurisdiccional, de los procesos constitucionales, la actuación del intérprete, etcétera. Yo creo que de alguna manera también es una necesidad en Paraguay. Sí, es una necesidad sobre todo por esta evolución cultural democrática del país. Ahora empiezan a aparecer planteamientos nuevos, por ejemplo, en defensa de intereses difusos, o sea, del medio ambiente. Hubo un planteamiento de inconstitucionalidad por omisión. La Corte tiene una sola sentencia en ese sentido. Entonces, esa es una perspectiva que tenemos en cuenta. A futuro van a venir planteamientos nuevos. La otra vez recibí la visita de un grupo de pobladores de una comunidad que está sin agua potable y bueno, lo último que nos queda es plantear a la Corte que una acción para que ordene al Ejecutivo, etcétera, etcétera, que nos provean de agua potable. Bueno, pero ahí va explicando el tema del peligro del activismo judicial. O sea, es un tema que se está complejizando. Y yo creo que a futuro, no sé en qué tiempo, José, pero se va a tener que debatir seriamente un código procesal constitucional y en una futura reforma constitucional, si es que, porque aquí, no sé, en México, cada tanto se habla de reforma constitucional. cada 3 minutos, ¿no es cierto? Está muy bien. Entonces, en una futura reforma constitucional, en todo caso, ampliar los miembros de la Corte y tener 2 salas constitucionales. No sé, por ahí podríamos pensar en una solución a futuro. En el sentido, pues, de la autonomía procesal constitucional, de sobre todo la gestión de las creaciones pretorianas, ¿cuál ha sido el trabajo y el desarrollo específicamente de la Sala Constitucional? ¿Y cuál es la postura? Perdón, en el caso de las creaciones, de la creación pretoriana, ¿no? Muchas cosas que hemos hablado y de manera interesante que han venido surgiendo a través
de la interpretación por parte de las cortes, ya sea como cortes formales, materiales, como cortes supremas, o en el caso de las salas constitucionales. El tema de la autonomía procesal constitucional, de alguna manera delegada, que le denominamos nosotros, en que haya creaciones por parte de la Corte de derechos fundamentales, de procesos constitucionales, etcétera. Por ejemplo, el Perú ha generado muchas cosas en modalidades del habeas corpus. En su momento, la Tribunal Constitucional colombiano, por una interpretación por conexidad que estableció que era no establecido en la Constitución el derecho a la salud, lo vinculó con la vida. La creación pretoriana del amparo, por ejemplo, en el caso concreto de Argentina, con base al 43 de la Constitución, o con base al 25.1 en el caso de República Dominicana, que no existía y lo crearon pretorianamente. ¿Hasta dónde ha creado precisamente la sala constitucional? Que reitero, son salas constitucionales muy importantes y que en lo personal, en mi punto de vista, es extraordinario la generación de una sala constitucional. Bueno, realmente en ese sentido, la creación pretoriana más importante para mí tiene que ver con esa inconstitucionalidad por omisión. Excelente. Porque las garantías constitucionales como amparo, habeas data, están previstas en la Carta Magna, o sea, están previstas en la Constitución, los procedimientos, etcétera, etcétera. Entonces por ahí no hay necesidad de mucho esfuerzo de creación pretoriana, pero sí en lo que tiene que ver con la inconstitucionalidad por omisión, en que la Corte Suprema de Justicia ordenó aquí se denomina Contraloría General de la República, que controla las cuentas del presupuesto público del país, a emitir una reglamentación cuya emisión estaba omitiendo por una disputa entre el 1 y el 2 acá en Paraguay es muy común, ¿verdad? Entonces está el contralor, que es el titular, y el subcontralor, que sería el vicecontralor. Entonces, el contralor, para evitar que el vicecontralor lo moleste, omitió dictar un reglamento interno en la que se regule las funciones del subcontralor. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, en una sentencia muy bien fundada, antes de que yo asuma, muy bien fundada, ordenó a la Contraloría General de la República que emita ese reglamento y en un plazo, no me acuerdo, creo que de 6 meses. Esa para mí es la creación pretoriana más importante. Importantísimo ese tema que se ha abordado. Magistrado, que en este tiempo ya en la sala constitucional, pues encontramos como el último intérprete, encontramos funciones muy específicas ya abordadas en la ley 609, en el artículo 260 de la Constitución. Ya nos hablaba usted que estos procesos constitucionales, que también son una parte sumamente interesante, son regulados de manera casi perfecta por la misma Constitución. ¿Cuáles son los procesos constitucionales que existen en Paraguay? ¿El amparo, el habeas corpus? Habeas data. ¿Habeas data? Sí. Y son los que son de acceso directo al ciudadano. Sí, acceso directo al ciudadano. Pero el procedimiento ordinario es, ahora el Poder Judicial, la Corte ha designado a jueces de garantías constitucionales. Es decir, un ciudadano que viva, o sea, en el sur del país no necesita venir a plantear a la Corte, puede plantear a un juez que ha sido designado a ese efecto para atender los procedimientos de garantías constitucionales. Es más, hay la mesa de atención permanente, se denomina, durante las 24 horas. O sea, uno puede, o sea, a las 3 de la mañana ya plantear una acción en ese sentido. O sea, la sala constitucional no conoce ni sustancia ni resuelve los procesos constitucionales, el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Casi siempre llega a la Corte. Llega, pero originalmente la primera resolución no es de la Corte. No, por eso no. Son jueces, son magistrados que a mí me parecen muy interesantes porque facilita al ciudadano el acceso directo en este caso, a una protección constitucional. No, despresurizan a la sala constitucional. Es que imaginemos que todos estos procesos los conozca y los sustancie y los resuelva la sala constitucional, humanamente imposible. Sí, es humanamente imposible. Descomprime absolutamente. Y bueno, en esa misma línea también se inscribe esto de decir, bueno, de las resoluciones de la sala penal y de la sala civil, que son las otras dos salas, no se podrá recurrir
por inconstitucionalidad. Qué interesante. ¿Y estos jueces de garantías constitucionales están por estados, por Por estado, departamentos? por estado. Ah, por estados. Por estado y de acuerdo a la cantidad de habitantes también se tiene la cantidad de jueces encargados de las garantías constitucionales. Es que es muy interesante porque este ejercicio de derecho comparado vale muchísimo la pena, ¿no? Porque a final de cuentas, ver nuestras fortalezas, ver nuestras debilidades y ahora estos jueces de garantías constitucionales creo que han venido a establecer un verdadero auxilio en el ámbito del derecho constitucional, de la justicia constitucional en el Paraguay y es muy interesante. ¿Tienen muchos estos jueces en cuanto a su creación, ministro? Sí, yo creo que por lo menos no tenemos queja en cuanto a la cantidad de jueces designados. O sea, no hay una crítica en el sentido de plantear que por falta de mayor cantidad de jueces de garantía, por ejemplo, alguien no pudo plantear una acción en ese sentido. Así es que me parece que obviamente esto se puede mejorar. Hay que contextualizar esto. Paraguay es un país con muchos problemas presupuestarios. Hoy, a ver, tenemos nosotros déficit presupuestarios no solamente en el Poder Judicial, sino en el Estado como tal. Creo que todos los países de América Latina están con ese problema. Después de esta pandemia, prácticamente todos los estados del mundo. Entonces, siempre hay en ese sentido planteamiento de mejorar algunos aspectos de la logística, de infraestructura, inclusive, por ejemplo, nos reclama más jueces de paz, por ejemplo, pero tenemos una limitación presupuestaria. Ministro, vemos con mucha alegría escuchándolo, la verdad me da muchísimo gusto viendo el perfil, que se termina dando este proceso requerido de la especialización de la magistratura constitucional, o sea, el nivel de estudios, el grado de estudios, la exigencia constitucional para poder ser ministro o magistrado de la Corte Suprema es alto. Me imagino desde el inicio que para ver estos estándares mínimos que se tienen, se hacen fuertes exámenes después de verlo a usted, que me da mucho gusto, reitero, ver que haya ministros, magistrados o jueces constitucionales que reúnan los perfiles y los estándares necesarios dentro de la magistratura constitucional. Qué importante es precisamente que el artículo 258 precisamente de la Constitución de la República del Paraguay tenga esta gran exigencia. Sí. Además, para mí ya son exigencias excesivas. Hay un examen escrito que yo cuestioné mucho en su momento, me pareció el sistema de evaluación, un sistema de evaluación anticuado, o sea, ahí bajé con el prisma de las universidades, de los sistemas de evaluación. Pero un examen escrito, público, después hay audiencias públicas, donde cualquier ciudadano puede ir y plantear cuestiones. En mi caso, por ejemplo, batí todos los récords porque tuve 3 horas de exposición, porque como era senador nacional, obviamente aquí los políticos no son muy bien vistos, ¿verdad? En general, obviamente. Entonces hubo muchas críticas, mucho planteamiento. Entonces son 3 horas en que tuve que estar contestando preguntas, cuestionamientos del auditorio y finalmente el Consejo de la Magistratura, que es el que conforma la terna, hace una evaluación definitiva y uno tiene que estar entre los 10 mejores calificados. O sea, si hay 100 postulantes, uno tiene que estar entre los 10 mejores calificados para poder integrar la terna. Se integra la terna, eso se remite al Senado de la Nación, el Senado elige uno, remite al presidente de la República, que es el que finalmente designa. El proceso es tremendamente duro, o sea, hay mucho cuestionamiento. Por suerte, después de ser ministro, he planteado al Consejo de la Magistratura modificar su sistema de evaluación porque la debilidad principal pasa por lo siguiente, o sea, nos hemos debatido en el país el modelo de juez que necesita este contexto social, el modelo de juez del siglo XXI, cuál es el modelo de juez que necesita el Paraguay y a partir de ahí plantear los sistemas de evaluación. Pero de todas maneras, contestando concretamente su pregunta, don José, es un proceso bastante duro. Duro no solamente
desde el punto de vista de la evaluación académica, sino también hay, bueno, en mi caso ha sido un debate nacional. Debo confesar que el país se dividió en dos, la Iglesia Católica se dividió en dos, las iglesias evangélicas se dividieron en dos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese proceso de elección se ponderan aspectos muy importantes como la misma profesión, la carrera judicial, la cátedra universitaria, el ejercicio, o sea, es importantísimo. Hablando hoy en el tema de la independencia judicial, el proceso de selección de los ministros, de los magistrados de la Corte Suprema, en el caso específico también de la Sala Constitucional, permite integralmente que la efectividad precisamente de la independencia judicial en el Paraguay. Mi experiencia me dice que sí, José. Y mire que está diciendo alguien, porque justamente el principal cuestionamiento que me realizan es que, a ver, este señor está ocupando una banca en el Senado de la Nación, que finalmente es el que decide, por ejemplo, destituir o no por juicio político a un ministro de Corte. Bueno, este señor ocupa una banca en el Senado de la Nación. De su banca irá a ocupar un sillón en la Corte Suprema. Bueno, irá con toda la fuerza política a presionar a la Corte, y esto va a implicar el sometimiento de la Corte al poder político por excelencia, que es el Congreso. Mire, yo estoy a casi un año y nunca hemos recibido ni siquiera una insinuación de ningún actor político en cuanto a algunos casos sumamente importantes que tenemos en la Corte. Obviamente, y entonces hay que ser muy, muy claros, José, no sé cómo será en México, pero en nuestro país hay factores de poder, o sea, está el Parlamento, el Poder Ejecutivo, las iglesias. En estos días, yo soy católico, estamos muy felices porque tenemos al primer cardenal paraguayo, tenemos un cardenal. La Iglesia Católica tiene mucho peso, las otras iglesias también. Los gremios empresariales, las asociaciones rurales, etcétera. O sea, son factores de poder que permanentemente hacen lobby. Y yo creo que esto es así en todos los países del mundo. Pero de ahí a que, bueno, por lo menos yo nunca he sentido así una presión indebida para resolver un determinado caso. O sea, podemos decir que la Sala Constitucional y los integrantes de la Corte tienen y han demostrado tener plena independencia judicial, que es uno de los elementos básicos de cualquier democracia. Sí, y en estos días, bueno, hace un tiempo, justamente, un caso excepcional, una de las pocas veces en que los medios destacaron precisamente la actuación independiente, o, no sé, autónoma de la Sala Constitucional, porque resolvimos 2, 3 casos sumamente complejos que inclusive los pronósticos indicaban que íbamos a resolver en un determinado sentido, y finalmente resolvimos en un sentido que a nosotros nos parece correcto por unanimidad, y estuvieron destacando justamente esa actuación autónoma, en este caso de la Sala Constitucional. Ministro, esa formación integral que tiene de haber participado entre los poderes de alguna manera da como una visión periférica. Hoy en día, materialmente un año de su gestión, ¿cómo es la expectativa de la Sala Constitucional en cuanto a su producción, en cuanto a su independencia a futuro, en cuanto a sus competencias? ¿Cómo podemos decir que es a futuro, qué se espera de esta Sala Constitucional? Un verdadero elemento de consolidación de la democracia, una sala que pueda tener un poder pleno como último intérprete, una sala que pueda estar viciada por la mayoría de la integración de la Corte Suprema. ¿Cómo lo podemos concluir, ministro Víctor Ríos Ojeda? Mire, don José, sin ser panglosiano, o sea, este personaje de Voltaire, o sea, sin decir que todo es espectacular, todo es maravilloso, yo tengo una perspectiva muy positiva. Es más, a nosotros nos pueden cuestionar muchas cosas como sistema político al Paraguay, pero por ejemplo, excepto algunas raras excepciones, nunca ninguno de los otros poderes del Estado, casi nunca, excepto algunas pocas excepciones que después podemos discutir, han pretendido avanzar sobre la independencia del Poder Judicial. Es más, mi crítica, o sea,
mi planteamiento ha sido respetuoso a los demás ministros de Corte es, bueno, es el siguiente, por ejemplo, digo, independencia externa, bien, o sea, por supuesto, esto es una lucha diaria, permanente, una construcción cotidiana, pero creo que también tenemos que trabajar por la independencia interna. Es decir, muchas veces nosotros desde la Corte somos muy estrictos, muy, acá decimos muy de bajar línea, no puede ser, que creo que no corresponde también. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando bien. Creo que la perspectiva política del país también nos da elementos que nos permiten ser optimistas. Bueno, obviamente la Sala Constitucional resuelve cuestiones de gran trascendencia política e institucional permanentemente. Hemos resuelto algunos casos y siempre hemos sentido, obviamente, las partes hacen sus esfuerzos, algunos hacen campañas mediáticas para tratar de lograr de repente convencer o etcétera a los magistrados, pero más allá de eso que no sale de los cauces normales, creo que estamos trabajando muy bien y nos permite ser optimistas con relación al futuro. Hay cosas, por ejemplo, que en Paraguay es impensable, por ejemplo, ahora, por ejemplo, que el presidente de la República por decreto designe un ministro de Corte es impensable. Eso de ninguna posibilidad, nadie va a intentar eso. Bueno, y otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, nosotros tuvimos la visita del presidente, creo que de la Asociación Internacional de Magistrados, que nos explicaba que, por ejemplo, en un país, a un juez por un trabajo de tesis doctoral, en el trabajo en el cual el magistrado sostiene que el Poder Judicial debería pedir disculpas por lo que pasó en épocas recientes en el marco de una dictadura. Y la máxima instancia judicial, la Corte Suprema, decidió sancionar a ese magistrado. Bueno, aquí eso es impensable. O sea, de ninguna manera. Esas cosas no van a pasar y espero que nunca más se vuelva a ese tipo de situaciones en el país y en ningún país del mundo. Me da muchísimo gusto continuar con este extraordinario congreso que ya estuvo el magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional de Costa Rica, y hoy tenemos a un magistrado extraordinario, magistrado ministro Víctor Ríos Ojeda, vicepresidente de la Sala Constitucional del Paraguay. Sobre todo, ahora que hemos hecho grandes ejercicios, aprovechando todo este tema de las nuevas tecnologías, nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes de Paraguay. Cuando veíamos que el estatus del manejo tecnológico de los procesos, de los expedientes digitales, etcétera, nos dimos cuenta que era de avanzada Paraguay, que era por un pasito arriba de Costa Rica y tenía la juez digital tiempo atrás. Y nos hemos venido dando cuenta que tiene un trabajo muy interesante. Y hoy a nivel constitucional me da mucho gusto tener al ministro Víctor Ríos Ojeda tan claro de ideas, con un pleno conocimiento, demostrando que la especialización de la magistratura constitucional en el Paraguay es una realidad, que esa debe ser en nuestra América Latina, porque hoy más que nunca los tribunales constitucionales, cualquiera que sea su modalidad, han adquirido especial trascendencia, reitero, en esa constante tensión, democracia, constitucionalismo, y qué gusto tenerlo aquí, mi querido magistrado Víctor Ríos Ojeda. De veras es un placer tenerlo en la academia, que sea miembro honorario de la academia, porque una vez más se reitera que si se estructura bien precisamente lo que es la Sala Constitucional, es una gran solución en estos temas. Quizás a lo mejor en esto hemos platicado, quedará pendiente hacer un análisis profundo, que después hemos de hacer un ejercicio, invitar también al ministro, al magistrado, en el tema de codificaciones procesales constitucionales, cómo se han venido desarrollando el trabajo de constitucionalistas y procesalistas, etcétera. Pero de verdad me da muchísimo gusto haberlo tenido aquí, corroborar lo que he venido dándome cuenta, y todo el mundo a nivel de América y de Europa que nos están viendo en la mayoría de las partes, de que es muy sólido el Poder Judicial, de que ha trabajado mucho más allá atrás de la pandemia en temas de tecnologías, de que es de avanzada. De verdad lo hemos ido viendo, y ahora que pasan expositores, que precisamente hoy un magistrado de la Sala Constitucional nos expone con una claridad
con un conocimiento de causa, y lo que viene sucediendo en la Sala Constitucional, que realmente es indispensable para consolidar todo este tema de la democracia, pues tenerlo aquí, mi querido ministro Víctor Ríos Ojeda, en la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, que es su academia, porque es parte de ella. Muchísimas gracias, un gusto haberlo tenido aquí con nosotros, disertando, reitero, con esa claridad y esa profundidad que permite a toda nuestro auditorio, incluyendo a la gente que nos ve muchísimo a nivel cohorte en México y demás, que hay un proyecto por ahí en el Congreso de Sala Constitucional, que es una modalidad que puede dar dividendos muy interesantes en la consolidación del Estado de Derecho en México. Muchísimas gracias, magistrado ministro Víctor Ríos Ojeda. Gracias a usted y permítame expresar nuevamente mi satisfacción y mi profunda emoción por el honor que me dispensan a incorporarme a esa prestigiosa organización, que de verdad, le digo, José, me emociona porque sé que usted y la academia representa toda una historia cultural, intelectual maravillosa de México. Soy un admirador de don José Vasconcelos, soy un admirador de Carlos Fuente, Octavio José Paz, Vasconcelos va a conocer su casa porque va a estar con nosotros en Oaxaca. Sí, la tierra de Diego Rivera, de Frida Kahlo. Tuve el gusto de saludarlo a don Carlos Fuentes una vez en Cartagena, India, así es que estoy verdaderamente muy emocionado. Muchas gracias y un fuerte abrazo desde esta República del Paraguay, que nosotros la denominamos el corazón de Sudamérica. No solamente porque está en el centro de Sudamérica, sino porque es un país que pudo recuperarse de un verdadero genocidio, un país con mucho optimismo, un país que se ha reconstruido. Y esto quiero decirlo, José, por el esfuerzo extraordinario de las mujeres. Este país fue reconstruido por las mujeres, mujeres que soportaron lo indecible en los primeros años después de la famosa guerra de los 70, y hoy estamos hermanados con ustedes y solo nos resta ofrecerles fraternidad, amor, cariño y dispuestos a debatir con toda América Latina y de construir una América Latina democrática con plena vigencia del Estado constitucional de derecho. Muchísimas gracias. Vamos a despedir al ministro, yo voy a estar un par de minutos fuera del aire con él. Despedimos al ministro Víctor Ríos Ojeda, quien es ministro de la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, vicepresidente de la Sala Constitucional, es rector, docente e investigador de la Universidad Nacional del Pilar Paraguay, fíjese lo integral de su preparación, y fue diputado nacional, fue presidente de comisiones tan importantes de asuntos constitucionales de defensa nacional y fuerza pública en la Cámara de Senadores, de la Comisión Bicameral para el Estudio de la Reforma de Educación Superior del Congreso Nacional, de Legislación, Codificación y Justicia del Trabajo de la Honorable Cámara de Senadores, presidente de la Asociación de Universidades Públicas del Paraguay, y fue ministro, secretario de Educación y Cultura y hoy miembro honorario de la Academia Mexicana de Derecho. Pues un gusto haberlo tenido. Ya tuvimos Costa Rica, hoy tenemos Paraguay, continuamos la siguiente semana con Venezuela y así para completar las salas constitucionales de nuestra amada América Latina en este ejercicio tan importante de derecho comparado y visualizar fortalezas y debilidades y esos grandes desafíos que implica el derecho procesal constitucional que parece que gracias a Dios se vienen colmando. Muchísimas gracias y nos vemos en la continuación de este Congreso Internacional de Salas Constitucionales de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias a todos. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, compañeros. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Hasta mañana.